Bienvenidos a Historia y Mitología, el lugar donde exploramos los misterios del pasado y los relatos que nos ayudan a entender quiénes somos. Hoy vamos a sumergirnos en un tema oscuro, pero importante: las personas más crueles y despiadadas que marcaron la historia. Personajes cuyas acciones no solo aterraron a sus contemporáneos, sino que dejaron un legado de horror que resuena hasta nuestros días. ¿Qué hace que alguien se gane un lugar entre los más crueles de la historia? ¿Es el poder, la ambición o el placer por el sufrimiento de otros? Hoy descubriremos quiénes son considerados las personas más crueles de todos los tiempos. ¿Y por qué? Persona 14. Emperador Nerón, Roma, siglo I después de Cristo. Nerón, un emperador que en el año 54 después de Cristo ascendió al trono en Roma, es recordado como uno de los primeros déspotas de la historia. Gobernó con una mezcla de crueldad y desdén por la vida humana. Se le atribuyen persecuciones sistemáticas contra los cristianos y se le acusa de ordenar el incendio de Roma para inspirarse a sí mismo como artista, un acto por el que luego culpó a sus opositores. Nerón llegó a asesinar a su propia madre y esposa, y su sadismo no tenía límites. Persona 13. Atila el Huno, siglo V. Atila, conocido como el azote de Dios, lideró una invasión devastadora en Europa. Su estrategia era simple y brutal: arrasar con ciudades y pueblos enteros, dejando un rastro de destrucción. Su ejército no mostraba piedad con aquellos que se interponían en su camino. La imagen de Atila ha sido recordada a lo largo de los siglos como la personificación de la destrucción y el miedo que él sembraba en sus enemigos. Persona 12. Torquemada, España, siglo XV. Tomás de Torquemada fue un ferviente defensor de la fe católica que, como gran inquisidor de la Inquisición española, supervisó la persecución de judíos, musulmanes y aquellos que él consideraba herejes. Su metodología de tortura fue tal que llegó a ser temido en toda España. La figura de Torquemada representa una época en la que la intolerancia religiosa se combinaba con el fanatismo para causar un inmenso sufrimiento. Persona 11. Vlad el Empalador, siglo XV. Vlad Tepes, conocido como Vlad el Empalador, gobernó Valaquia y defendió sus tierras con una brutalidad que inspiraría la leyenda de Drácula. Para aterrorizar a sus enemigos, Vlad utilizaba el empalamiento como método de ejecución. Las víctimas sufrían una muerte larga y agonizante. Se dice que en una ocasión empaló a más de 20.000 personas a lo largo de su reino, enviando un mensaje claro: quien se opusiera a él pagaría un alto precio. Persona 10. Iván el Terrible, Rusia, siglo XVI. Iván IV de Rusia, apodado el Terrible, gobernó con mano de hierro y estableció el primer zarato ruso. A lo largo de su reinado, eliminó a cualquiera que considerara una amenaza, desde nobles hasta ciudadanos comunes. Su paranoia llegó a tal punto que creó una policía secreta personal, los Oprichniki, quienes recorrían el país asesinando y torturando en su nombre. Su legado es una mezcla de logros políticos y una represión sanguinaria que dejó una huella imborrable en la historia rusa. Persona 9. Hernán Cortés, México, siglo XVI. El conquistador Hernán Cortés llegó a México en 1519 y lideró una campaña que resultó en la caída del Imperio Azteca. A pesar de ser un hábil estratega, su conquista trajo la muerte y devastación a miles de personas. Las masacres y enfermedades que acompañaron su llegada causaron una catástrofe demográfica que casi aniquiló a la población indígena en los años siguientes. La figura de Cortés sigue siendo controvertida hasta hoy. Hasta ahora, estos personajes han mostrado una crueldad inconcebible, pero los siguientes en la lista llevan el concepto de maldad a un nivel inimaginable. Prepárate para conocer a aquellos cuya brutalidad no tiene comparación. Persona 8. Leopoldo II de Bélgica, África, siglo XIX. El rey Leopoldo II estableció su propio régimen en el Congo a finales del siglo XIX. Bajo su dominio, millones de congoleños fueron explotados y asesinados en condiciones brutales. Trabajaban en la recolección de caucho bajo un sistema de castigos extremos. Aquellos que no cumplían eran mutilados o asesinados. Su régimen de terror transformó la región en un campo de trabajo esclavo y dejó cicatrices profundas en el corazón de África. Persona 7. Adolf Eichmann, Alemania, siglo XX.
Eichmann fue uno de los ingenieros del Holocausto. Frío y calculador, se dedicó a organizar la deportación masiva de judíos hacia los campos de concentración. Su habilidad para ejecutar este sistema de muerte muestra la terrible deshumanización que permitió el genocidio. Su juicio en 1961 reveló la falta de arrepentimiento por sus actos, convirtiéndolo en un símbolo de la burocracia al servicio de la maldad. Persona 6. Pol Pot. Camboya, siglo XX. Pol Pot, el líder de los Khmeres Rojos, impuso una versión extrema del comunismo. Ordenó la evacuación de las ciudades y el trabajo forzado en el campo, resultando en una hambruna masiva y ejecuciones en masa. Más de 2 millones de personas, aproximadamente un cuarto de la población de Camboya, murieron debido a las políticas de su régimen entre 1975 y 1979. Persona 5. Josef Mengele. Alemania, siglo XX. Josef Mengele fue un médico nazi que realizó crueles experimentos en los prisioneros de Auschwitz. Sin ninguna ética, sus experimentos incluían procedimientos extremos y torturas, especialmente en niños y gemelos. Sus actos sádicos reflejan el grado de perversión al que algunos individuos pueden llegar bajo la protección de una ideología que desprecia la vida humana. Persona 4. Idi Amin. Uganda, siglo XX. Idi Amin gobernó Uganda durante una década con un régimen marcado por purgas étnicas y un desprecio absoluto por los derechos humanos. Su crueldad y despotismo afectaron a cientos de miles de personas que fueron asesinadas o torturadas. Amin ha quedado en la historia como un ejemplo de dictador brutal, sin ningún remordimiento por sus crímenes. Persona 3. Saddam Hussein. Irak, siglo XX. Durante su gobierno, Saddam Hussein instauró un régimen que usaba la violencia y la represión como herramientas de control. Su uso de armas químicas contra poblaciones civiles, junto a los métodos de tortura y exterminio de opositores, lo convierten en uno de los líderes más temidos y odiados de la historia moderna de Oriente Medio. Persona 2. Adolf Hitler. Alemania, siglo XX. Adolf Hitler, el líder nazi responsable del Holocausto y de la Segunda Guerra Mundial, marcó un antes y un después en la historia de la humanidad. Su odio racial y ambición llevaron a la muerte de millones de personas en una de las mayores tragedias del siglo XX. Su figura sigue siendo el símbolo del odio y la crueldad extrema en el mundo. El siguiente nombre en la lista es uno de los más oscuros de todos, y no por lo que hizo en su vida, sino por el impacto duradero de su legado. Persona 1. Mao Zedong. China, siglo XX. Mao Zedong implementó el gran salto adelante y la revolución cultural, políticas que devastaron a China en el siglo XX. Se estima que sus decisiones causaron la muerte de hasta 70 millones de personas. Bajo su régimen, la represión y el control total del Estado sobre la vida de las personas llevaron a un desastre humanitario que aún resuena en la historia del país. La historia está llena de luces y sombras, de personajes inspiradores, y de aquellos que nos recuerdan el lado más oscuro del ser humano. Aprender sobre ellos nos ayuda a entender los peligros del abuso de poder y la importancia de la empatía. Gracias por acompañarnos en este viaje por la parte más oscura de la historia. Si te ha parecido interesante, recuerda suscribirte y darle a la campanita para no perderte nuestros próximos vídeos. Déjanos en los comentarios tus impresiones y si añadirías a alguien más en esta lista. Nos vemos en el próximo vídeo de Historia y Mitología.